Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien, por favor. Sí, señor. Ok, Buenas noches, sí, señor. vale. Listo, en este momento están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Ok, listo. Muy bien. Bien, muchachos, una calurosa bienvenida a esta tercera web conference, a nuestro último encuentro de web conference del curso de diseño de proyectos. Les habla William Mendoza, soy el director del curso. Esta sesión, pues, como ustedes lo sabían, estaba programada para el pasado 11 de mayo, pero por situaciones técnicas del canal nos entregó directamente nuestra escuela, digamos que hubo complicaciones en la misma y no se pudo desarrollar. Por eso se reprogramó para el día de hoy. En este sentido, pues, digamos que estamos muy acordes a los tiempos, precisamente teniendo en cuenta que esta web conference tiene el propósito y el objetivo de poder orientarlos frente al desarrollo de la actividad correspondiente a la fase 4 del curso de diseño de proyectos, que en este caso se denomina factibilidad del proyecto y cuya actividad pues la dimos inicio el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que estamos en los tiempos precisos para que ustedes puedan comprender en detalle de qué se trata esta actividad del curso. Mm, Por favor, en la dinámica de la web conference, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud a medida que vaya avanzando en la presentación, por favor levantan la mano y vamos aclarando las dudas o inquietudes que tengan al respecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, como les mencionaba, esta actividad, la última actividad del curso de diseño de proyectos, es la fase 4 denominada factibilidad del proyecto. En este sentido, como les comentaba, pues la actividad se abrió el día de hoy, 15 de mayo, y la cerramos el próximo 28 de mayo. Es decir, que van a tener alrededor de 2 semanas para el cumplimiento de la misma, ¿no? Venimos trabajando de acuerdo a nuestra estrategia de aprendizaje, que en este caso pues es una estrategia de aprendizaje basada en proyectos y por ende pues esta actividad fase 4 tendrán que retomar lo desarrollado durante la fase 2 y la fase 3, ¿sí? Para que se pueda desarrollar cada uno de los puntos que contempla esta guía de actividades. En este sentido, pues hay unos resultados de aprendizaje que busca y comprende el cumplimiento de esta actividad y es la que ustedes ven en la pantalla, que es analizar la factibilidad o no de un proyecto de inversión a partir de los resultados arrojados en el estudio de prefactibilidad. Este estudio de prefactibilidad, ¿cuándo lo abordamos y cuándo lo desarrollamos? Pues lo abordamos en la fase 3 que acabamos de culminar el día de ayer, ¿cierto? En este sentido, pues vamos a detallar esos mismos resultados teniendo en cuenta la argumentación que ustedes han entregado a cada una de las decisiones en cuanto a lo que tuvo que ver al estudio técnico y al estudio de mercado. Y vamos a avanzar en esta actividad, en lo que tiene que ver con el estudio social ambiental, para que permita, pues lógicamente, hacer un análisis de la factibilidad misma del proyecto. Esta actividad tiene un peso evaluativo de 125 puntos, teniendo en cuenta pues lo que está establecido dentro de la rúbrica y la agenda del curso. Con estos 125 puntos pues culminaríamos el total del peso evaluativo del curso, que son 500 puntos. Para los que pues les hace falta, pues es importante que puedan tener en cuenta este peso importante para poder aprobar el curso y para los que aún, digamos que tienen un peso ya abordado y desarrollado que les permita pues poder cumplir con éxito estos resultados de aprendizaje. Bien.
Vamos avanzando. Listo, muchachos. Entonces, como les comentaba, acá lo que vamos a hacer es que vamos a retomar eh, o continuar con el estudio de prefactibilidad que habíamos o que ustedes venían eh, profundizando en la fase 3, donde ustedes abordaron y desarrollaron lo que tuvo que ver con el estudio técnico y el estudio de mercado. Sin embargo, es importante poder complementar ese análisis a través de lo que es el estudio social y ambiental. Entonces, es importante que podamos profundizar sobre el mismo, ¿no? Entonces, acá es importante mencionar, muchachos, que todo proyecto de inversión siempre va a tener un impacto social en los seres humanos, ¿cierto? Del mismo modo, siempre la mayoría de los proyectos va a tener también un impacto sobre el ecosistema o sobre el medio ambiente. Por eso es importante que ustedes puedan evaluar y medir ese impacto frente a los beneficios o a las afectaciones o las consecuencias emitidas en este caso a través de algún tipo de riesgo social o algún tipo de riesgo ambiental sobre el proyecto que ustedes han valorado y que han decidido trabajar desde la fase 2 cuando determinaron esa idea de proyecto a trabajar grupalmente y que vinieron profundizando a través del estudio de prefactibilidad, complementando lo que tuvo que ver con el estudio de mercado y estudio técnico, ¿sí? Entonces, este estudio social y este estudio ambiental, eh, es importante que ustedes tengan en cuenta que en todo proyecto pues debe ir de la mano de ese estudio técnico y ese estudio de mercado que ustedes han previamente analizado, ¿sí? Entonces, este estudio social y este estudio ambiental tiene un objetivo y es que ustedes puedan llevar a cabo una cuantificación del impacto de un determinado proyecto, en este caso, como lo hemos venido trabajando a través de un proyecto de tecnologías, ¿cierto? Y en este sentido, pues es importante que no solo se mire la parte económica, ¿sí? Cuando ustedes pudieron analizar en el estudio de prefactibilidad todas esas necesidades operativas y de mercado que requiere directamente el proyecto para ejecución, sino que también se pueda analizar cuáles son las implicaciones sociales y ambientales que puede tener su proyecto al momento de ejecutarse, ¿sí? Cuando, cuando ustedes están evaluando socialmente un proyecto, lo que buscan no solo es medir los costos que ocasiona sea un beneficio económico negativo o positivo del proyecto, sino que también es importante poder medir cuáles son los beneficios que recibe directamente la sociedad por la implicación o por la ejecución misma del proyecto, ¿sí? Entonces, el impacto ambiental, tengan en cuenta que puede cambiar la decisión de lanzar un proyecto o no debido a las consecuencias que ésta pueda generar, ¿cierto? Entonces, acá pueden generarse impactos positivos, pero también pueden generarse impactos negativos que pueden, en alguna circunstancia, impedir que el proyecto pueda ejecutarse en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en un proyecto hay una afectación a un río o a un lago, por ejemplo, en una zona recreativa para la comunidad, es necesario entonces que ustedes como evaluadores cuantifiquen los beneficios o ese impacto negativo que genera directamente en lo social y en lo ambiental, ¿cierto? Porque puede estarse generando en doble vía. Cuando nosotros estamos analizando esta parte del estudio social y ambiental, pueda que ese impacto negativo esté afectando en los dos elementos, tanto en lo social como en lo ambiental, ¿sí? Entonces es importante verificar si de algún modo ustedes están violando algún tipo de ley que impida que el proyecto pueda ejecutarse
y sobre todo pues que esté afectando directamente a la población en las zonas en la cual ustedes quieran ubicar directamente el proyecto. Entonces, tanto como los factores ambientales como los sociales deben tenerse en cuenta, en resumen, para poder evaluar directamente ese proyecto. No solamente nos debemos quedar con ese análisis que hicimos previamente al estudio técnico y el estudio de mercado, sino que es importante, vuelvo y repito, que se analicen cuáles son los resultados en las afectaciones o beneficios en materia económica, social y ambiental. Bien, entonces, em, en la guía de actividades, muchachos, ustedes deberán determinar esas evaluaciones o esas consecuencias o esos impactos positivos o negativos o esos riesgos sociales, ambientales, que les pues permita identificar si el proyecto puede ejecutarse en el tiempo, ¿sí? Y para ello hay unos aspectos valorativos que ustedes van a encontrar en esa guía eh, que determina qué es lo que ustedes deben abordar y desarrollar tanto en el estudio ambiental como en el estudio social, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que para en materia de ambiental, ustedes deben determinar qué elementos de juicio, en este caso como residuos, como emisiones, vertimiento o uso tecnológico, impacta ya sea positivamente o negativamente. Entonces es importante que se analice directamente eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes eh, se pensara colocar de pronto, por ejemplo, un gimnasio, ¿sí? Todos pensarían que de pronto eh, no habría ningún tipo de afectación al ecosistema, pero es importante verlo como un todo, ¿cierto? ¿Qué tipo de residuos está generando directamente ese gimnasio? Tanto residuos sólidos como líquidos, cómo se pretendría trabajar directamente los mismos para que no haya directamente una afectación sobre tanto en la población como el medio ambiente, ¿sí? Entonces es importante que de acuerdo pues al proyecto se identifiquen las características mismas, tanto el impacto positivo o negativos que puedan generar directamente ese proyecto en lo ambiental. Y en lo social, pues lógicamente cuando hablamos de lo social, estamos analizando cuáles son las afectaciones o beneficios que tendría la población, ¿cierto? Entonces, para ello, ustedes deben tener en cuenta elementos como son lo económico, lo cultural, las costumbres, las tradiciones, en este caso la composición demográfica, los hábitos, entre otros elementos que ustedes puedan determinar que en alguno de esos variables pueda afectar o beneficiar directamente el proyecto en la ejecución misma. Tienen que plantearse la idea ya cuando esté directamente ejecutándose el proyecto, cuáles serían esas afectaciones o beneficios. ¿Listo? Volvemos, digamos que al mismo ejemplo que les mencionaba anteriormente, que cuando hay alguna afectación, por ejemplo, a un río o a un lago que esté en un centro recreativo, ¿cierto? En este caso, cuando hay un vertimiento que afecta directamente al ecosistema, como es el río o al lago, también puede generar afectaciones de tipo social. Por ejemplo, que esté generando malos olores, ¿cierto? Y que impidan, si es una zona recreativa, que los niños vuelvan a esa zona o a ese centro recreativo, en este caso el parque, para desarrollar sus actividades que se podrían manejar con algún tipo de estrategia por parte de los que están afectando directamente este ecosistema, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan analizar como un todo directamente ese proyecto, tanto en lo social como en lo ambiental. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo cultural o de las costumbres, si con la implementación del proyecto que ustedes desean ejecutar, se podría ver afectada algún tipo de cultura o de costumbres
por parte de la población, ¿cierto? En este caso, en las tradiciones que son manejadas muy arrasgadas en nuestros sitios o regiones colombianas, ¿sí? Entonces, así lo mismo con la composición demográfica. Cuando estamos hablando de la composición demográfica, estamos hablando de que si en este caso con nuestra implementación o con la ejecución misma del proyecto, podrían verse afectadas, en este caso, un caso de emigración de la población a otros sitios o a otros lugares directamente por el mismo modo en que nosotros tenemos pensado ejecutar directamente el proyecto, ¿no? Entonces es importante que miremos si hay algún tipo de afectación que de algún modo pues conlleve a que la población o alguna, algún porcentaje de la población piense en emigrar de acuerdo pues a las afectaciones que pueda generar de tipo social o ambiental. ¿Había alguien que tenía levantada la mano? Wilson, sí. Sí, señor. No ha movido la página inicial que presentó o que solo está explicando. Estoy en el estudio social y ambiental. Esa es Ok, la diapositiva ok. que estoy mostrando. Gracias. ¿Listo? Vale. Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o inquietud frente a este análisis del estudio social y ambiental que ustedes deben realizar? Pues yo no tengo ninguna pregunta referente al tema. Ok, los demás estudiantes. No, señor. Ok, listo. Bueno, recuerden muchachos que este es un complemento. Este es un complemento del estudio de prefactibilidad que ustedes venían desarrollando en lo que tuvo que ver con el estudio técnico y el estudio de mercado. ¿Listo? Para complementar, digamos que ese análisis de prefactibilidad o el estudio de prefactibilidad. Bien, bueno, continuamos. Entonces, ahora, teniendo en cuenta ya elaborado completamente el estudio de prefactibilidad con el análisis del estudio social y ambiental, pasamos a determinar ya lo que es la factibilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces, es importante que puedan conocer que en este caso, cuando nosotros elaboramos proyectos, siempre al final del ejercicio, pues debemos determinar si el proyecto es factible en su ejecución o no, ¿cierto? Entonces es importante que cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de idea de negocio que se esté pensando a nivel empresarial o en este caso de emprendimiento, nos pueda determinar los beneficios, las afectaciones dentro del estudio de prefactibilidad, pero también que nos permita determinar si este se podría ejecutar en el tiempo de acuerdo a ese análisis previo que nosotros hemos registrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros determinamos esa factibilidad del proyecto, pues se encuentra determinado por ese grado de ejecución que tendría el proyecto en materias o en aspectos operativos, técnicos, en este caso en lo que nos haya dado el resultado del estudio técnico, en materia o en aspecto de factibilidad de mercado, en este caso de todo lo que se registró, se analizó previamente en ese estudio de mercado, en lo económico, si el proyecto en este caso podría ejecutarse financieramente. Lógicamente es importante que tengan en cuenta que en esta parte de factibilidad financiera, eh, el curso solo pretende, de acuerdo a los resultados de aprendizaje, poder formular o diseñar directamente el proyecto. Bien, muchachos, entonces, dentro del plan de estudios, ustedes van a encontrar dos cursos que son totalmente diferentes. Por un lado, tenemos este curso que es el de diseño de proyectos, que como les comento, pues pretende es que ustedes puedan determinar a través de las etapas cómo es el proceso de formulación y el diseño de un proyecto.
¿sí? En el curso que posteriormente ustedes dentro de su plan de estudios van a poder tener la oportunidad de desarrollar, tenemos el curso de evaluación de proyectos. Y este curso ya van a poder determinar financieramente si el proyecto puede ejecutarse de acuerdo, teniendo en cuenta pues las necesidades financieras, las necesidades de inversión y el flujo de efectivo que se ha determinado directamente en los resultados para poder analizar la viabilidad del mismo a través de lo que es el valor presente neto, perdón, la tasa interna de retorno, el costo-beneficio, el punto de equilibrio, que no son la razón de ser de este curso. ¿Listo? Entonces, por ende, en esta parte del estudio financiero simplemente nos vamos a concentrar en si dentro de los resultados del simulador generó algún tipo de ingresos dentro del trimestre proyectado, ¿sí? Recuerdan que cuando nosotros hicimos las decisiones dentro del simulador de plan de negocios, las decisiones estaban proyectadas a un trimestre, ¿sí? Entonces simplemente lo que nosotros vamos a analizar allí es la participación de las ventas en ese trimestre y cuáles fueron los ingresos que generaría directamente el proyecto. Como el proyecto en 3 meses no tendríamos, digamos que una certeza financiera si el proyecto podría ejecutarse, pues no podríamos hablar si financieramente lo podríamos desarrollar, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es determinar si dentro de ese primer trimestre el proyecto generó algún tipo de utilidad, porque pues lógicamente este iría dentro de la viabilidad financiera que ustedes van a poder determinar en el curso de evaluación de proyectos. ¿Listo? Entonces, también vamos a analizar la parte del estudio de factibilidad ambiental y social. Acá lo que ustedes van a poder analizar es lo que previamente recopilaron en ese análisis del estudio ambiental y social y si el proyecto podría ejecutarse en este sentido o en este aspecto. ¿Sí? Entonces vamos a analizarlos uno por uno, en este caso la factibilidad del proyecto. Tengan en cuenta, muchachos, que se debe analizar por separado. ¿Listo? Ustedes la factibilidad la deben analizar por separado en los resultados de mercado, lo deben analizar por separado los resultados del estudio técnico, deben analizar por separado la factibilidad financiera. En este caso, como les mencioné, solo si el proyecto generaría algún tipo de ingresos o ventas en el primer trimestre y analizar por separado si el proyecto podría ejecutarse en materia ambiental y social. ¿Por qué se hace por separado, muchachos? Porque en este caso, siempre que nosotros determinamos o formulamos un proyecto, la factibilidad nos puede estar dando, en este caso, que el proyecto podría ejecutarse de manera técnica, ¿sí? Que existen las condiciones técnicas y operativas para poder desarrollar el mismo. Pero dentro del estudio de prefactibilidad nos determinó que el grado de factibilidad ambiental y social determina que hay algunos impedimentos, ya sean legales o en este caso social ambiental, que impiden que el proyecto pueda ejecutarse. Entonces, acá lo que ustedes deben es poder determinar si esos impedimentos pueden subsanarse a través de algún tipo de estrategia, ¿cierto? Para que el gestor, en este caso del proyecto, pueda analizarlas y pueda evaluarlas y con ello pues poder determinar si el proyecto en definitiva sería viable en su ejecución o no. Bien, entonces es importante que se pueda analizar en este caso por separado. Dice Diego, profesor, cuando usted dice por separado, ¿es que cada estudiante hace un análisis y lo aporta al foro? No. Diego, a lo que hago referencia es que ustedes, para poder hacer el análisis de factibilidad de mercado, deben confrontarlo directamente con el estudio de prefactibilidad que hicieron en la fase 3, ¿cierto?
Entonces allí en esa fase 3 ustedes tuvieron que elaborar algunos puntos dentro de ese estudio de mercado y a partir de esa argumentación y esas decisiones que tomaron en el estudio de prefactibilidad, poder determinar si existen las condiciones para poder ejecutarse directamente en la parte de mercado. Es decir, por ejemplo, si existe la demanda potencial para que ustedes puedan ejecutar el proyecto, o si definitivamente ustedes ven que existe un monopolio que impida que el proyecto pueda ejecutarse en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis que ustedes deben hacer por separado. En la parte técnica, por ejemplo, si ustedes determinan que cuentan en este caso, las necesidades operativas para poder ejecutar el proyecto. Por ejemplo, la tecnología. Cuando ustedes están hablando, por ejemplo, de implementar una app, ¿cierto? Si cuentan con esa tecnología que les permita poder desarrollar directamente la ejecutable ese proyecto en el tiempo. Por eso es importante que se analice por separada cada uno de esos elementos y decisiones que ustedes determinaron en ese estudio de prefactibilidad en la parte del estudio técnico y el estudio de mercado. Bien, Diego, ¿queda más claro esa parte? Ok, listo muchachos. Entonces, cuando hablamos de la factibilidad de mercado, entonces este tiene el propósito y la finalidad de que ustedes puedan determinar en este caso si existe o no una demanda que justifique en este caso la puesta en marcha de un programa, en este caso tecnológico, como ustedes lo han determinado, ¿sí? Puede que sea un servicio o puede que sea un producto y servicio, tal y como se hizo la mezcla inicial en esa idea determinada en el diagnóstico inicial, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en el estudio de mercado queda registrado que existe poca oferta, les va a poder determinar a ustedes que existen las condiciones para llevar a cabo el proyecto. Pero por el contrario, si ven que en este caso hay mucha oferta, pues de cierta manera les impediría poder acceder de una forma más viable en esa parte de mercado en la ejecución misma del proyecto, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan analizar esas ventajas o esas ventajas competitivas que ustedes determinaron en ese estudio de mercado y que les permita pues poder hacer algo diferencial a lo que la competencia actualmente está desarrollando, ¿cierto? Entonces acá es importante que puedan retomar todo ese análisis que hicieron en el estudio de prefactibilidad. Si existen, por ejemplo, las condiciones demográficas. En este caso, cuando hablamos de las condiciones demográficas, pues estamos hablando que está en consonancia con una demanda potencial, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si están pensando en trabajar con un proyecto de videojuegos que en este caso en la región que ustedes pensaron ubicar directamente el proyecto, pues haya directamente ese mercado potencial. En este caso, pues serían jóvenes de una edad o un rango en específico, ¿no? Y que tengan las condiciones o los elementos de juicio que les permita a ustedes valorar si esa, si ese, si ese, si ese, en este caso, ese producto, ese servicio, tendría algún tipo de aceptación sobre el mismo, ¿sí? Entonces es importante, vuelvo y repito, poder analizar todos esos resultados que determinaron en el estudio de prefactibilidad en la fase 3. Cuando hablamos del estudio de factibilidad técnica, es importante poder analizar la información resultante de todo lo que tuvo que ver con el estudio técnico, ¿sí? Por ejemplo, si se consiguen la maquinaria de equipo con facilidad para que ustedes puedan ejecutar directamente el proyecto, si se cuentan con los perfiles de recurso humano en la región o en este caso en el departamento o en la zona en la cual ustedes piensan ubicar directamente el proyecto, o si es difícil
ubicar ese talento humano para que puedan desarrollar algún tipo de actividad que está determinada en ese estudio técnico que ustedes valoraron de acuerdo a los perfiles de contratación, ¿cierto? Entonces es importante que puedan determinar pues las garantías que ofrecen, por ejemplo, los proveedores en materia comercial, en materia de precios, en materia de calidad, si existen los suficientes proveedores que ustedes ya lo analizaron también en ese estudio técnico que les pueda garantizar la ejecución técnica del mismo, ¿no? En lo que tiene que ver con lo financiero, vuelvo y repito, muchachos, entonces únicamente es poder determinar si se cuentan con las condiciones para ejecutar el proyecto. Entonces para ello solo van a tomar el insumo arrojado en el simulador, que ya lo vamos a verificar en donde lo puedan consultar, frente a lo que es la participación de las ventas y los ingresos que generaría el proyecto en el primer trimestre. Acuérdense que de acuerdo a las decisiones que estaban planteadas en el simulador, estas estaban proyectadas para ubicarse en el primer trimestre. Y por último, en lo que tiene que ver con el estudio de factibilidad en materia ambiental y social, pues acá lo que van a hacer es tomar como insumo el estudio social y ambiental que está planteado directamente también en esta guía de actividades, ¿no? Entonces es poder determinar qué afectaciones o qué beneficios el proyecto pueda generar en materia del ecosistema, en materia ambiental y social, y así como los beneficios o afectaciones que pueden generarse a la población en específica, en este caso con la puesta en marcha del proyecto que ustedes que están planteando, ¿no? Entonces, pues la idea es poder encontrar esos posibles conflictos o beneficios, y poder pues de alguna manera hacer una predicción al poder identificar y corregir dichas consecuencias en este caso pues podría afectar o beneficiar ambiental y socialmente la calidad de vida de una población o del entorno, en este caso del ecosistema. Entonces ahí es donde ustedes deben determinar si hay algún tipo de conflicto social y ambiental que les permita o no ejecutar el proyecto. Por eso es que se debe hacer por separado la factibilidad de mercado, la factibilidad técnica, la factibilidad financiera y la factibilidad ambiental y social. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos, en esta parte? Pues claro. ¿Los demás? Vamos al simulador tutor para que sea más comprensible o para que de pronto no haya tenido claro el tema frente a lo que Listo, usted explicó en palabras. listo, muy bien. Entonces voy a dejar acá de compartir la presentación y me voy a ir al simulador. Bien, por favor me confirman si en estos momentos están viendo el simulador. Sí, señor. Sí, señor, lo vemos. Listo, muchachos. Entonces, cuando ustedes recuerdan que tomaron, digamos que unas decisiones frente a los impactos positivos o negativos que podría generar el proyecto, eh, que los impactos positivos estaban en color verde y los impactos negativos estaban en color rojo, ¿cierto? Ese digamos que fue el último ejercicio que ustedes determinaron en los sucesos aleatorios que determinaron en esa fase 3. ¿Bien? La idea es que puedan hacer o sea, pasar al siguiente paso, que en este caso es ubicar el escenario mm, optimista, probable o pesimista que podría generar directamente el proyecto en materia económica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pasen a esa decisión siguiente, les va a aparecer una pestaña que es la que ustedes están viendo en sus pantallas. Entonces, con la idea del estudio de financiero, como ustedes pueden ver en la primera fila, existen unos ingresos.
que en este caso pues determina cuáles serían los ingresos que generaría el proyecto de acuerdo a los resultados y las decisiones que ustedes han tomado en ese estudio de prefactibilidad de la fase 3. Lo mismo en las ventas. ¿Cuáles son los ingresos y cuáles son las ventas que generaría directamente el proyecto? Entonces, si les da negativo, no se preocupen, muchachos. Digamos que es de una manera muy temprana en el primer trimestre poder determinar si el proyecto es viable financieramente o no, ¿sí? Por eso simplemente en esta factibilidad financiera, lo que único que ustedes van a determinar es si genera algún tipo de ingresos y cuáles son las ventas totales que genera el proyecto en ese trimestre. Bien, no van a hacer ningún tipo de análisis financiero, en este caso, que nos permita determinar la viabilidad financiera, porque como les comenté anteriormente, este trabajo lo van a poder desarrollar en la viabilidad financiera a través del curso de evaluación de proyectos, ¿sí? Entonces, en este caso solo nos quedamos hasta acá con el proceso de simulación. Si una vez tomadas las decisiones en el primer trimestre, el proyecto generaría ingresos o no. Si les determina que no genera ningún tipo de ingreso, no se preocupe, muchachos. Esto, digamos, no está determinando en ciencia cierta que el proyecto financieramente no es viable. No. Lógicamente eso tiene otras matices y otras condiciones evaluativas que como les comento, pues es importante profundizarlas después en el curso de evaluación de proyectos. ¿Listo? Entonces, ¿queda entendido esta parte, muchachos? Sí, señor. Ya yo lo había trabajado. Listo. Entonces, acá ustedes pueden escoger, en este caso, cualquier tipo de escenario, sea el escenario pesimista, pueden tomar el escenario probable, o sea, pueden tomar el escenario optimista. ¿Listo? Acá en el primer pantallazo solo nos vamos a analizar las dos primeras filas, que son los ingresos y las ventas, pero si ustedes quieren profundizar un poco más en los resultados, ustedes pueden determinar acá en donde dice la opción ver, les va a permitir ampliar un poco el horizonte de cuáles fueron los resultados de las decisiones que ustedes tomaron en ese estudio de prefactibilidad. ¿Cuál fue las ventas reales? ¿Cuáles fueron el número de ventas reales? ¿Cierto? ¿Cuál fue la facturación? En este caso, el número de ventas, la cuota de mercado, teniendo en cuenta los competidores, ¿sí? Y las ventas de la competencia, en este caso, cómo es el comportamiento de acuerdo a las que ustedes tuvieron, ¿sí? Si nosotros analizamos acá, pues lógicamente la competencia tuvo una mayor participación de ventas y es algo natural porque pues su idea de negocio es nueva, ¿cierto? En el primer trimestre no se piensa que las ventas alcancen el nivel de participación que ya tiene un competidor que lleva un tiempo acreditando su idea de negocio, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que en este caso la competencia tiene una participación más alta que en este caso que nosotros. Está, por ejemplo, 3.770 millones frente a frente a lo que ustedes, o en este caso la decisión que en este caso para el proyecto tuvo, que fueron 2.137 millones para el trimestre, ¿sí? Entonces ahí digamos que puede hacer un análisis de la participación del mercado. ¿Listo? Acá pueden continuar analizando directamente las decisiones, cuál fue en este caso, cuál es el valor del activo en valor trimestral del proyecto, cuál es el valor del activo corriente, cuál es el valor del patrimonio y el pasivo corriente. Pero lógicamente pues no se está solicitando esa información, ¿sí? Simplemente es como si ustedes quieren profundizar sobre las decisiones que se han tomado y los resultados del mismo. Acá sí hubo una pérdida o ganancia, eso lo muestra, digamos que el primer elemento que ya vimos, que si hubo directamente una venta, en este caso le saldrá negativo, si no hubo una participación en venta, le saldrá negativo, y en este caso, pues sí hubo una participación en ventas proporcional en ese primer trimestre. ¿Listo?
Y el resultado de ejercicio, pues, si generó algún tipo de utilidad en ese primer trimestre, que fueron 1.804 millones para este proyecto. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, muchachos, no se preocupen si el proyecto les está dando negativo, pues ese no es nuestro objetivo con este curso, porque como les digo, pues en este caso se requieren otras valoraciones financieras para poder determinar la viabilidad financiera del mismo. ¿Listo? Entonces solamente van a registrar si hubo un ingreso o unas ventas registradas para el primer trimestre. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá? No, señor. ¿Los demás? No, señor, no tengo ninguna duda. Bien. Listo, entonces vamos otra vez a la presentación. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Estamos Ok. en la prefactibilidad. Resumen del Listo. proyecto. Listo, muchachos. Y terminamos y concluimos esta actividad haciendo un resumen, un abstract del proyecto, en este caso, que no supere una hoja en inglés de los aspectos más importantes que ustedes quieran retomar frente a todo lo que fue el análisis y los resultados generados dentro del estudio de prefactibilidad y la factibilidad del proyecto. ¿Listo? Ok. Listo, muchachos. ¿Qué deben presentar? Como les menciono, pues lógicamente esta no es una actividad tan extensa, teniendo en cuenta que solo tienen 15 días para el desarrollo y la presentación de la misma, ¿no? Entonces deben entregar un documento en Word. Esto es un trabajo grupal en la cual se entregue la portada, la introducción, el desarrollo de los 3 puntos que acabamos de orientar y mencionar. En este caso, el estudio social y ambiental del proyecto, determinarle el estudio de factibilidad del proyecto. Entonces recuerden, muchachos, hacerlo por separado, el análisis de factibilidad de mercado, si en este caso se tienen las condiciones en el mercado para poder operar y ejecutar el proyecto, la factibilidad técnica, si se cuentan con los recursos de materia operativa, tecnológica, de recurso humano para poder ejecutar el proyecto, y si se cuentan con las condiciones sociales y ambientales de acuerdo a ese primer punto de esta guía de actividades para poder ejecutar o no el proyecto. Y por último, la factibilidad financiera, que vuelvo y repito, simplemente es poder determinar cuál fue la participación en venta y los ingresos, si hubo algún tipo de ingresos, si generó algún tipo de ingresos el proyecto en el primer trimestre, de acuerdo a los resultados del proceso de simulación. Bien, y concluyen con el resumen del proyecto, en este caso que no debe superar una hoja, y terminan con las conclusiones y las referencias bibliográficas, que en este caso deben ser presentadas en normas APA, las referencias bibliográficas. Bien, no sé si haya preguntas, dudas o inquietudes. Yo. Sí, Bueno, claro. yo desde que empezó la primera fase he trabajado solo todo el proyecto hasta hoy en día, por cierto. Ujú. Tengo una consulta. El que llega ahora a trabajar en este cuatro semestres, en esta fase, se puede incluir en el proyecto. No, la idea es que si usted trabajó solo en el desarrollo del proyecto, usted debe presentarlo en este caso individualmente, porque no hubo ninguna participación por parte de sus compañeros. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Bueno, ya yo he Entonces, trabajado ya he trabajado este programa en otras materias. listo. Vale. Listo. Entonces es importante que usted pueda complementar entonces esta factibilidad. ¿Bien? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, Wilson. No sé si hayan más preguntas, dudas o inquietudes o algún comentario por parte de nuestros docentes de la red del curso que nos acompañan.
¿Queda claro, muchachos, cómo abordar y desarrollar cada uno de los puntos? ¿O hay Sí, algo señor. o hay algo que quieran que se complemente? No, profe, todo claro hasta el momento. Vale, Excelente. Jesús. Bien, los demás entendieron la dinámica de la actividad, los puntos a desarrollar. Sí, señor, todo está claro, profe. Listo. Vale, Sí, muchachos. señor. Muchas gracias. Entonces recuerden que la actividad es muy corta, por eso digamos que no es tan extensa el desarrollo de los puntos que deben abordar y desarrollar, pero sí es importante que como lo han podido ver, esta es una secuencia lógica que marca en este caso pues el resultado de aprendizaje del curso y la estrategia de aprendizaje del curso que es basada en proyectos, ¿sí? Si no, como lo mencionaba Wilson, si no tienen elaborado el estudio de prefactibilidad, pues difícilmente van a poder hacer abordar esta factibilidad del proyecto. Bien, entonces la idea es que si hubo recomendaciones, observaciones por parte de su tutor en esta calificación de la fase 3, pues retomen esas correcciones que hace el docente y a partir de las mismas pues puedan complementar la factibilidad misma en este resultado de la fase 4 del curso. Bien, no me despido antes recordándoles que es importante que puedan tener una comunicación directa con sus tutores de grupo. Bien, el tutor de grupo tiene un espacio habilitado a través de la cuenta Teams semanalmente en la cual está pendiente para poder aclarar las dudas o inquietudes que tengan frente al proceso. Entonces, por favor, la invitación es a que participen a través de estos espacios que está brindando el docente para poder aclarar esas dudas e inquietudes y que tengan, digamos que un éxito en el cumplimiento de la actividad. ¿Bien? No sé si haya algún comentario adicional por parte de los docentes que me acompañan o si hay alguna duda o inquietud adicional por parte de los estudiantes. No, señor. Por mi parte no hay dudas. Ok. Listo, muchachos. Entonces, deseándoles una feliz noche y lógicamente un éxito en el cumplimiento de esta actividad, motivándolos a que inicien con la participación temprana, recordando que pues es una actividad muy corta, solo tienen 15 días para el cumplimiento y el desarrollo de la misma. Bien. Una feliz noche, muchachos, y muchos éxitos. Muchas gracias.